Ahora vamos a comenzar con el pelo, donde ocuparemos color amarillo. El pelo tiene varias partes, así que vamos a comenzar con la base. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la próxima vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahora hago un punto deslizado en el primer punto y corto dejando lo suficiente para coser esta pieza a la cabeza. Y ahí quedaría lista la base del pelo. Ahora vamos a hacer los mechones. Vamos a hacer dos tipos de mechones. Ahora les voy a mostrar el primero. Vamos a comenzar con un anillo mágico con 7 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 14 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En las próximas dos vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer dos vueltas de 14 puntos bajos y esta vez tomando ambas hebras. En la próxima vuelta comenzamos con 5 puntos bajos. Ahora hacemos dos disminuciones y terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, luego dos disminuciones y terminamos con 4 puntos bajos. Uno con un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comienzo con 3 puntos bajos, luego dos disminuciones y termino con 3 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta comienzo con 2 puntos bajos, luego dos disminuciones
y termino con 2 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Antes de continuar voy a rellenar. Ahora sí continuamos con la próxima vuelta, donde vamos a comenzar con un punto bajo, luego 2 disminuciones, y terminamos con un punto bajo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una disminución en punto deslizado, así que voy a tomar las hebras delanteras de los 2 próximos puntos y ahora paso por esas 2 hebras delanteras e inmediatamente paso por la hebra que tengo en el ganchillo. Hago una cadena y corto. Aquí basta con que dejen solo un poquitito de hilo. Y ahora van a hacer otro mechón igual a este. Ahora vamos a comenzar con el segundo tipo de mechón, que es uno un poquito más largo. Comenzamos esta vez con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y esta pieza también la vamos a tejer en vueltas unidas, así que voy a unir con un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a hacer 6 aumentos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 12 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos con 4 puntos bajos, luego 2 disminuciones y terminamos con 4 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego 2 disminuciones y terminamos haciendo 3 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a comenzar con 2 puntos bajos, luego 2 disminuciones y terminamos con 2 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. Antes de continuar voy a rellenar. Y ahora sí podemos continuar. En la próxima vuelta vamos a comenzar con un punto bajo, luego 2 disminuciones
y terminamos con un punto bajo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta solo vamos a hacer una disminución en punto deslizado, así que vamos a tomar las hebras delanteras de los próximos dos puntos y ahora enganchamos el hilo que tenemos en el dedo, pasamos a través de esas dos hebras delanteras e inmediatamente pasamos por la hebra que tenemos en el ganchillo. Y ahora hacemos una cadena y cortamos. Ahí quedó listo el mechón y ahora van a tejer otro igual a este. Y aquí ya tengo listas las 4 piezas. Serían 2 piezas donde empezamos con anillo mágico de 7 y 2 piezas donde comenzamos con anillo mágico de 6. Ahora vamos a hacer el gorro que va en color verde y comenzamos haciendo 48 cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es unir a la primera cadena que hicimos con un punto deslizado. Tenemos que preocuparnos que la cadena no se tuerza. Ahí hice el punto deslizado y ahora vamos a levantar 2 cadenas. Y de esta forma vamos a poder comenzar a tejer en vueltas unidas. Y ahora sobre la cadena, comenzando en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer 48 puntos altos. Vamos a unir al primer punto con un punto deslizado y levantamos 2 cadenas. Les recomiendo que primero se aseguren de tener los 48 puntos altos antes de continuar. En la próxima vuelta vamos a hacer nuevamente 48 puntos altos, pero esta vez solo tomando la hebra trasera. Ahí ya terminé los 48 puntos altos, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. Lo que vamos a hacer ahora es doblar esta parte de tal forma que la vuelta 1, que esta vuelta quede por detrás de la vuelta 2. Y esto lo hacemos porque vamos a tejer uniendo ambas partes. Entonces lo que tenemos que hacer son 48 puntos altos uniendo la parte de adelante con la parte de atrás. Identificamos el primer punto de adelante, vamos al primer punto de atrás que corresponde a la cadena inicial y aquí hacemos el primer punto alto. Y eso lo tenemos que hacer con cada uno de los puntos, eso quiere decir que vamos a tener 48 puntos altos en total. Voy al siguiente punto de adelante, voy al siguiente punto de atrás y ahí hago otro punto alto. Y así continúan hasta terminar la vuelta. Ahí ya terminé los 48 puntos altos, así que voy a hacer un punto deslizado en el primer punto, pero esta vez voy a levantar solo una cadena. En la próxima vuelta vamos a comenzar haciendo 6 puntos deslizados, pero solo por la hebra trasera.
Y ahora voy a hacer un punto deslizado más, pero tomando ambas hebras. Ahora hacemos 2 cadenas y comenzando desde el mismo punto donde hice el último punto deslizado, voy a hacer lo siguiente. Primero, un aumento en punto alto, que serían 2 puntos altos en un mismo punto. Luego 34 puntos altos, esto todo tejido tomando ambas hebras. Y ahora hacemos otro aumento en punto alto. Deben quedar 6 puntos sin tejer. Vamos a levantar una cadena y giramos. Aquí vamos a trabajar un tramo en filas. Sin tomar en cuenta esta cadena que acabamos de levantar, vamos a hacer 38 puntos deslizados, pero solo tomando la hebra delantera. Y estos puntos deslizados no tienen que apretarlos tanto. Ahí ya terminé los 38 puntos deslizados y ahora hago 2 cadenas y giro el tejido. A continuación voy a trabajar sobre estas hebras delanteras que quedaron libres en la vuelta anterior. Así que aquí partimos haciendo un aumento en punto alto, luego 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer una disminución en punto alto y para eso tomamos una lazada y luego pasamos por las próximas 2 hebras delanteras. Y ahí nos quedan 4 lazadas en el ganchillo. Voy a pasar primero por las 2 primeras, luego por las próximas 2 y ahora por las 2 restantes. Y ahí estaría lista la disminución. Y a continuación voy a hacer una secuencia de 4 puntos altos y una disminución en punto alto 5 veces. Primero hacemos los 4 puntos altos. Y ahora una disminución en punto alto. Tomamos las próximas 2 hebras delanteras, pasamos a través de ellas, luego de las 2 hebras del ganchillo y luego de las 2 restantes. Y esa secuencia la tienen que hacer 4 veces más. Ahí terminé las 5 secuencias y ahora vamos a hacer 2 puntos altos y un aumento en punto alto. Ahora vamos a levantar una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila vamos a hacer 34 puntos deslizados solo tomando la hebra delantera. Ahí terminé la fila, así que esta vez levantamos 2 cadenas y giramos el tejido. Y nuevamente vamos a trabajar por la hebra delantera que quedó libre en la fila anterior. Ahora comenzamos haciendo un aumento en punto alto, que serían 2 puntos altos en un mismo punto. Luego 5 puntos altos. Una disminución en punto alto. Y ahora una secuencia de 2 puntos altos y una disminución en punto alto 5 veces. Ahora hacemos 5 puntos altos. Y terminamos con un aumento en punto alto. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y en la próxima fila vamos a hacer 30 puntos deslizados solo por la hebra delantera.
Vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y ahora nuevamente trabajaremos por estas hebras delanteras que quedaron libres en la fila anterior. Y aquí vamos a comenzar haciendo un punto alto, 14 disminuciones en punto alto, y terminamos con un punto alto. Ahora hacemos una cadena, giramos y aquí vamos a hacer 16 puntos deslizados solo tomando la hebra delantera. Aquí levantamos 2 cadenas y giramos el tejido. Nuevamente vamos a trabajar sobre estas hebras delanteras que quedaron en la vuelta anterior. Vamos a comenzar haciendo 2 puntos altos, 6 disminuciones en punto alto, y terminamos con 2 puntos altos. Y para terminar esta parte del gorro vamos a unir al primer punto con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo dejando lo suficiente para más adelante cerrar ese orificio. Esto es lo que llevamos hasta ahora y ahora vamos a usar una nueva hebra verde y la vamos a enganchar en esta parte de abajo. Aquí es donde hicimos los 6 puntos deslizados sobre la hebra trasera, así que vamos a identificar la primera hebra delantera que quedó libre y aquí vamos a enganchar la hebra verde. De esta forma y hacemos una cadena. Y ahora comenzando desde el mismo punto donde hicimos la cadena, vamos a hacer 6 puntos bajos, tomando estas hebras delanteras que quedaron libres. A continuación vamos a rodear toda esta parte que iría desde aquí hasta acá, haciendo 2 puntos altos en cada una de estas filas. Esta sería una fila, 2 filas, 3 filas y así hasta llegar a este extremo. En total tienen que tener 20 puntos altos. Vamos a la primera fila, hacemos 2 puntos altos. Vamos a la segunda fila y ahí también hacemos 2 puntos altos. Y así seguimos. Ahí ya terminé los 20 puntos altos y ahora voy a terminar la vuelta haciendo 6 puntos bajos sobre estos puntos donde no habíamos trabajado anteriormente. Y vamos a tomar solo la hebra delantera. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, un medio punto alto, 6 puntos altos, una disminución en punto alto, 6 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo, una disminución y 5 puntos bajos.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, un medio punto alto, 6 puntos altos, una disminución en punto alto, 5 puntos altos, luego un medio punto alto y termino la vuelta con 7 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto y esta vez voy a levantar 2 cadenas. En la próxima vuelta voy a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 28 puntos altos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta comienzo con 6 puntos altos. Luego hago una disminución en punto alto, 5 puntos altos, otra disminución en punto alto, 5 puntos altos, una disminución en punto alto y termino la vuelta haciendo 6 puntos altos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta comienzo con 11 puntos altos, una disminución en punto alto y termino la vuelta haciendo 12 puntos altos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta voy a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 24 puntos altos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta comienzo con 3 puntos altos, una disminución en punto alto y ahora una secuencia de 6 puntos altos y una disminución en punto alto 2 veces. Y termino la vuelta haciendo 3 puntos altos. Voy al primer punto, hago un punto deslizado y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta voy a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 21 puntos altos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos 2 cadenas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos altos y una disminución en punto alto 3 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos 2 cadenas. En la próxima vuelta voy a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 18 puntos altos.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos 2 cadenas. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos altos, luego una disminución en punto alto y ahora una secuencia de 4 puntos altos y una disminución en punto alto 2 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos altos. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos altos y una disminución en punto alto 3 veces. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de una disminución en punto alto y 2 puntos altos 3 veces. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y levantamos 2 cadenas. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto alto y una disminución en punto alto 3 veces. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto y ya podemos cortar dejando lo suficiente para cerrar ese agujero y luego coser esta parte a la cabeza. Primero vamos a cerrar tomando las hebras delanteras de todos los puntos. Tiramos. Y ahora estoy llevando el hilo a esta parte para dejarlo listo para después coser esta pieza a la cabeza. Y ahora para terminar voy a cerrar este orificio. Llevamos el hilo hacia adentro y escondemos todas estas hebras. Y así quedaría listo el gorrito. Una vez tenemos todas las piezas listas, vamos a partir uniendo los brazos. Esto no se los voy a mostrar muy a detalle porque esta técnica ya se las mostré anteriormente y les voy a dejar el link de ese tutorial en la descripción del video. Lo único que tenemos que tener presente al unir los brazos es que esta parte tiene que quedar hacia afuera, de esta forma. Y como pueden ver, estoy colocando el brazo una vuelta más abajo del cuello. Lo próximo será poner la base del pelo que va justo en el centro de la cabeza. Debería cubrir la vuelta 1 a la 5. 4, 5. Debería quedar algo así. Entonces ahora coso por todo el contorno. Ahí mientras cosen esta pieza tienen que ocupar solamente la hebra trasera, que es la hebra que está más cerca a la cabeza.
También en la descripción del video les voy a dejar el tutorial que tengo donde muestro las técnicas para coser. Ahí ya terminé de coser esta pieza y si les sobró un poco de hebra, déjenla ahí porque la podemos necesitar más adelante. Ahora vamos a coser la boca que tiene que quedar sobre la vuelta 7 hasta la vuelta 11, contando desde acá, desde el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La próxima es la vuelta 7, así que comienza la boca desde aquí y termina 5 vueltas más arriba. 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ahí colocan la boca lo más centrada posible y cosen por todo el contorno. Ahí ya fijé la boca con alfileres, así que ahora sí comienzo a coser. Ahí ya terminé de coser esta pieza, así que voy a esconder estas hebras dentro de la cabeza. Ahora voy a colocar los zapatos, pero estos no los voy a coser, sino que simplemente los voy a pegar con silicona. Coloco un poquito en las puntas de los pies. Y coloco el zapato. Ahora les voy a mostrar cómo hice los ojos y lo primero es saber de qué medida los voy a querer. En mi caso yo quiero que los ojos cubran desde la vuelta 10 a la vuelta 15, contando desde aquí, desde el cuello. 3, 6, 9 y la próxima vuelta es la vuelta 10, o sea, tiene que cubrir desde aquí, 11, 12, 13, 14, 15, hasta aquí. El total son 6 vueltas, así que voy a medir cuánto serían esas 6 vueltas. Entonces serían 1,6. En la descripción del video les dejé la imagen de referencia que usé para hacer adhecu. Entonces ustedes pueden usar esa misma imagen como referencia para hacer los ojos. Y como pueden ver, ya tengo listos los moldes que voy a usar para los ojos. La idea es que correspondan a la medida que había sacado anteriormente. Ahora van a tomar un poco de cinta masking tape y van a pegar el ojo de esta forma, que se trasluzca la figura del ojo. Y van a hacer lo mismo con el segundo. Entonces ahora esto lo van a pegar sobre el fieltro, que en este caso voy a ocupar fieltro de color rojo. Y luego recortan por todo el contorno. Ahí ya tengo la base de los ojos y ahora voy a pintar el centro con pintura acrílica amarilla. Ahí terminé de pintar los ojos, así que ahora voy a esperar que se sequen y luego los pego con silicona sobre la cabeza.
Y ahora sí los voy a posicionar, que como dije van a ir sobre la vuelta 10 a la vuelta 15. Y hacen lo mismo con el segundo ojo. Y ahora ya podemos posicionar los mechones, pero antes vamos a colocar un poco de cola fría en cada una de estas puntas. Colocamos solo una gotita y lo esparcimos. Ahí ustedes esperan que se seque y luego cortan las puntitas. Yo no voy a esperar que se seque solamente para poder avanzar con el tutorial, así que espero que no se desarme. La cola fría lo que hace es sellar el tejido. Entonces aquí ya tenemos los mechones listos y lo que vamos a hacer es tomar los mechones más cortitos, que son los que empezamos con anillo mágico de 7 puntos bajos. Y estos van a ir posicionados en el centro de la cabeza. Primero los voy a colocar con alfileres hasta encontrar la posición deseada. Y ahora a cada lado de estos mechones voy a colocar los más largos. Y ahora voy a poner el gorro solamente para asegurarme que los mechones están bien puestos. Debería quedar algo como eso. Entonces ahora sí vamos a coser cada uno de los mechones a la base que está aquí en el centro. Ahí cosí el primer mechón y como pueden ver solamente lo uní en 2 puntos. Con eso es suficiente. Para terminar con la unión de los mechones simplemente voy a hacer algunas puntadas para fijar esta parte a la cabeza. Y ya solo quedaría colocar el gorro hasta encontrar la posición deseada. Vamos a fijarlo con alfileres. Y ahora ya podemos empezar a coser por todo el contorno usando estas hebras que quedaron libres en el gorro. Y así quedaría listo nuestro Link en versión Deku. La verdad es que este juego es de mis favoritos, así que no podía faltar algo relacionado en mi canal. Espero que les haya gustado el resultado tanto como a mí y no olviden darle like al video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Recuerden que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, que es una plataforma para apoyar a tus artistas favoritos.
En mi caso, al donar un café que tiene un valor de $3, puedes acceder a beneficios extra, como patrones exclusivos y la posibilidad de participar en una ruleta donde puedes ganar alguno de mis patrones de pago. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.